¿Pueden escucharme? Sí, profe. Nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Eh, en la sesión de hoy, la idea, esperemos que se pueda ejecutar de esa forma, es que en la primera parte quiero como discutir algunas propiedades de la multiplicación de matrices, algunas características que tiene este tipo de operación. Y en la segunda parte, discutir algunos ejercicios, posiblemente en los grupos de trabajo, con respecto a estas operaciones entre matrices que hemos definido hasta el momento. Como les digo, pues esa es la idea, naturalmente, siempre y cuando pues podamos desarrollar la sesión en la forma en que está planeada. Si no, pues naturalmente daríamos prioridad a tratar de clarificar completamente los conceptos del día de hoy y dejaríamos esa sesión de trabajo en grupo para la próxima sesión. Con respecto, y antes de iniciar, quisiera hacer como esta clarificación. Con respecto a lo que se mencionó la sesión pasada acerca del regreso a la alternancia a partir de la próxima semana, de acuerdo a lo que se ha estipulado hasta el momento, y si yo tengo alguna información distinta de aquí al miércoles o de aquí a la próxima semana, se las haré llegar por correo. La idea es que cada semana yo consulto previo a la sesión del viernes, que es la sesión que se va a desarrollar en alternancia, si hay alguno de ustedes que quiera asistir presencialmente a la universidad. Entonces, en caso de que haya un estudiante que desee asistir presencial, entonces la sesión se desarrollará desde la universidad. Naturalmente, los que no quieran asistir o los que no puedan asistir presencialmente, pues podrán o recibirán la sesión de clase virtualmente. Pero la idea es que antes del viernes yo hago como una especie de consulta o encuesta para ver quiénes y si hay estudiantes que vayan a asistir presencialmente a la sesión de ese viernes. Entonces, en ese caso, pues ese estudiante o esos estudiantes que quieran ir asistirán a la universidad bajo las restricciones que se hayan estipulado, es decir, naturalmente si pueden asistir, y yo desarrollaré la clase a través de los dos canales, presencial para los que asistan y virtual para los que decidan quedarse en su casa. Eso es como lo que está establecido en el decreto, la resolución, perdón, que compartió la universidad ya hace un par de semanas, si no estoy mal, con respecto al regreso a la alternancia. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro con el funcionamiento de la dinámica? Sí, señor. Sí, profe, claro. Listo. Como por ir como ambientando, esta no sería como la encuesta oficial, pero como por irme haciendo una idea de qué tan factible o real es ese regreso a la alternancia, yo quisiera que por favor levantaran la mano los que al día de hoy, naturalmente eso puede cambiar en el transcurso de la próxima semana, pero al día de hoy considerarían asistir el próximo viernes de manera presencial.
Entonces, levanten la mano para ver si en este momento habría algún interesado en ese tipo de proceso. Pero yo el próximo viernes no puedo ir a la universidad, no me asignaron ese día. Hmm. Sí, la pregunta era para los que sí. Entonces, habría alguien, por eso dije, levanten la mano si hay alguien que el próximo viernes podría y estuviera interesado en ir a la sesión de clase en la universidad. Si eso continuara así de aquí al miércoles, eso implicaría que toda la sesión de hoy en 8 se desarrollaría tal y como se ha venido desarrollando durante todo el semestre. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es claro el funcionamiento de esto? Levanten la mano si es claro, por favor. Perfecto. Por favor, bajen la mano. Y entonces ahora sí demos inicio a nuestra sesión. La clase anterior se introdujo una operación muy particular entre matrices, que es lo que se conoce como el producto de matrices. Ese producto, y es algo en lo cual yo enfatizaba mucho la sesión anterior, es una operación, digamos que muy elaborada con respecto a las otras operaciones que hemos discutido. Cuando nosotros definimos la suma y el producto por escalar, como yo insistía la sesión pasada, esa definición es relativamente natural. En cambio, el producto entre matrices tiene como una estructura un poquitico menos usual. Entonces alguien podría llegar a preguntarse, ¿y por qué definimos una operación de una manera tan sui generis? Y pues la respuesta es, y eso lo iremos viendo en el transcurso de las próximas clases, que ese producto definido de esa forma tiene ciertas características que me permiten aplicarlo a problemas concretos o a problemas reales. Entonces, esa es la razón por la que ese producto se define de esa manera y por lo tanto, ustedes siempre a la hora de multiplicar matrices tienen que hacerlo de acuerdo a esa definición. Esa manera de definir el producto entre matrices tiene varias consecuencias. Una de ellas son ciertas propiedades que se establecen en esa multiplicación y la primera sobre la cual yo quiero llamar la atención, que es como algo que se había empezado a discutir la sesión anterior, es lo correspondiente al concepto de conmutatividad. Cuando uno habla de que una operación es conmutativa, y ese es un término que uno viene escuchando casi desde la primaria, la suma es multiplicativa, la multiplicación entre números perdón, la suma es conmutativa, la multiplicación entre números es conmutativa, esas frases vienen casi desde la primaria. Cuando uno habla de conmutatividad, a lo que hace referencia es al efecto que tiene cambiar el orden en la operación. Una operación es conmutativa si al cambiar el orden da el mismo resultado. Por ejemplo, la suma entre números es conmutativa, 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. La multiplicación entre matrices entre números es conmutativa, 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2, pero en el caso de la multiplicación de matrices, esa operación en general no es conmutativa. Es decir, casi nunca al intercambiar el orden me va a dar el mismo resultado. Para ejemplificar ese hecho, quiero que miren lo que aparece en pantalla. Tengo dos matrices A y B. Ambas matrices son de orden 2 por 2.
Entonces, yo puedo multiplicar A por B en el orden en que aparece sombreado en amarillo, porque en ese caso, el orden de las matrices me permite hacer la multiplicación. El número de columnas de la izquierda es igual al número de filas de la derecha. Y en el caso de la multiplicación de A por B, el resultado es el que se presenta ahí. El resultado sería 10, 0, 34 y menos 8, leyéndolo por fila. Si estamos todos de acuerdo en que ese es el resultado de esa multiplicación, si estamos todos de acuerdo en que al multiplicar A por B, el resultado es efectivamente esa matriz que estoy poniendo al final, o hay alguien que no esté de acuerdo con ese resultado. ¿Sí está bien? ¿Qué me dicen? ¿La multiplicación de esas dos matrices quedó bien? ¿O no? ¿Sí me están oyendo? Sí, señor. Entonces, ¿por qué no responden la pregunta? La pregunta es, ¿la multiplicación está bien o no está bien? A por B, ¿está bien multiplicada o no está bien multiplicada? Sí, señor, está bien. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. Entonces, cuando yo multiplico en ese orden, primero A y luego B, el resultado es el que aparece en amarillo. Pero si yo multiplico al revés, es decir, multiplico B por A, que en este caso particular también se puede hacer, porque los órdenes coinciden, el resultado da diferente. Y ustedes pueden verificar, y esperaría que lo hicieran, que efectivamente al multiplicar B por A, es decir, la matriz B a la izquierda y la matriz A la derecha, el resultado es el que aparece en azul, que es diferente al resultado que aparece en amarillo. Es decir, cuando yo tengo dos matrices que las voy a multiplicar, y esto creo que lo habíamos alcanzado a mencionar la vez pasada, es posible que organizadas de una forma, la multiplicación se pueda hacer, pero al cambiar el orden, la multiplicación ni siquiera se puede hacer. Eso es, digamos, que un caso evidente en ciertas matrices. Y por otro lado, es posible que a pesar de que uno pueda multiplicar en los dos órdenes o en las dos organizaciones, primero A por B y también multiplicar B por A, en la mayoría de los casos el resultado va a dar completamente diferente. Eso enfatiza algo que yo mencionaba la sesión anterior, y es que a la hora de multiplicar dos matrices, es fundamental tener claro en qué orden puedo hacer o me están pidiendo hacer la correspondiente multiplicación. Entonces, el orden o la organización en la multiplicación de matrices afecta el resultado. Entonces, eso nos indica que esta multiplicación no es conmutativa en general. Desde ese punto de vista, a la hora de plantear multiplicación entre matrices, nosotros tenemos que verificar en cuáles casos sí se puede realizar y en cuáles casos no. Entonces, para tratar de ejemplificar eso con un ejercicio, yo quiero que por favor, a partir de estas tres matrices, quiero que miren lo siguiente. Quiero que me digan si se puede, en estas tres matrices, cuánto da A por B,
¿Cuánto da C por A? Aquí me faltó una. ¿Cuánto da A por C? ¿Cuánto da C por A? ¿Cuánto da también B por A? Y quiero que me digan cuáles de estas multiplicaciones se pueden hacer y cuánto da. A por A, B por B y C por C. Entonces, yo quisiera que por favor, con esas tres matrices que estoy presentando, me mostraran estas operaciones para ver qué tan claro es el funcionamiento de la multiplicación y para ver si es claro cómo influye el orden o la organización a la hora de hacer la multiplicación. Entonces, por favor, un ejercicio breve, no creo que se demore en gran cosa, porque son operaciones cortas. Quiero que por favor me regalen esas 7 operaciones que estoy mostrando, siempre y cuando se puedan, es decir, cuando haya alguna que no se pueda por cuestión del orden de las matrices, pues por favor lo dicen en esas 7 operaciones. Simplemente como para dejar esto totalmente establecido. ¿Sí es claro lo que les estoy pidiendo hacer? Sí, profe, claro. Listo, pues. Por favor. Ya en un instante empezaré a preguntar a ver cómo les fue con esta actividad.
¿Listo? No, profe, yo todavía no he terminado. Listo, pues esperemos 2 minutos, 3 minutos más. Bien, vamos a comprobar cómo fue el proceso para el desarrollo de esta multiplicación. Mm, Xiomara Herrera, ¿me escuchas? Sí, señor.
tú me puedes regalar, bueno, A por B, ¿sí se puede calcular o no se puede calcular? No se puede. No se puede. ¿Por qué no? Porque el número de filas y de columnas no coincide esa regla. ¿Cuál es la regla? Recuérdame la regla, por favor. Que el número de columnas de la derecha sea el mismo al número de filas en la izquierda. ¿Sí? ¿Eso es? ¿Qué dicen los demás? ¿Sí es esa? ¿La No, condición? No. no. El número de columnas de A da igual el número de filas de B. Sí. ¿Cierto? O sea, revisemos a ver si fue que es que yo lo escribí mal. El número de columnas de la matriz de la izquierda tiene que ser igual al número de filas de la matriz de la derecha. Si así lo había dicho yo. ¿Cierto o no cierto? O sea, ¿si es claro esto o no es claro esto? Sí, profe. Xiomara. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, la multiplicación en este caso sí se puede hacer o no se puede hacer, Xiomara. Profe. Es que yo empecé por A por C, no por B. Disculpa. Se Pero me A por C erró. sí me la puede regalar entonces. A por C, entonces, A por C sí no se puede. A por C no se puede. Sí. Y C por A sí se puede. Listo. Entonces, regálame C por A, por favor. Y ya miramos A por C. C por A, ¿qué orden tiene C por A? 2 por 3. 2 por 3. Entonces, vamos por pedazos. Entonces, según Xiomara, C por A tiene 2 filas y 3 columnas. ¿Sí es cierto eso? ¿Todos? Sí, profe. Sí, profe. Regálame el resultado, Xiomara, de esa multiplicación, entonces, por fila. Menos 4, Menos 4, 5, 5, 33, 33, menos 10, menos 10, 2 2 y 16. y 16. Mientras los demás confirman, tú me habías dicho que A por C no se puede, ¿cierto? No, no se puede. Listo, pues, gracias, Xiomara. ¿Qué opinan con respecto a lo que acaba de decir Xiomara, con respecto a esa operación o a esas operaciones? ¿Sí están bien? ¿Sí Sí, profe. es? A mí me dio ¿Sí? lo mismo. ¿Lo mismo? Perfecto. Muchas gracias, Xiomara. Entonces, noten cómo se evidencia acá lo que mencionaba anteriormente, que a la hora de multiplicar una matriz, el orden en el que se haga la multiplicación, en muchos casos determina si la multiplicación se puede o no se puede hacer. Lo mismo creería yo que pasa entre A por B y B por A. ¿Alguien me puede decir cuál de esas dos no se puede hacer? Entre A por B y B por A, o las dos se pueden hacer. Entre esta y esta. ¿Cuál no se puede hacer? La de B por A. B por A. No se puede. B por A no se puede. Listo. ¿A por B sí se puede? Sí, esa sí se puede. ¿Qué orden tiene, por favor? Dime, ¿qué orden tendría ese resultado? El de A por B. 2 por 3. ¿2 por 3 también? ¿Sí? A por B. ¿2 por 3 también? Sí. 2 por 3. Entonces, permítanme un segundo. A por B, esta es de A por B es de 2 por 3, multiplicada de 3 por 3, listo. Y C por A es de 2 por 2, 2 por 3. Perfecto. 2 por 3 también. Listo. Qué pena, es que me gusta como verificarlo. Entonces tendría esta estructura también. ¿Me puede regalar el resultado de A por B, por favor? Por fila. 25, 25, 32,
32, 17, 17, 27, 27, 4 4, y 39. 39. Listo. Por favor, todos vayan confirmando. Si ven algún error o algo con lo que no estén de acuerdo, entramos a revisar. Con respecto a estas, o sea, yo creo que es bastante claro que cuando yo digo A por A, me refiero a que pongo A y le pego la misma matriz a la derecha y hago la multiplicación. La literatura acostumbra llamar a esta operación A cuadrado. Entonces, cuando ustedes vean un A cuadrado, significa que es A por A, tratando de mantener la idea de la potenciación que uno tenía para números. Entonces, A por A lo van a llamar A cuadrado, a B por B lo van a llamar B cuadrado y a C por C lo van a llamar C cuadrado. Desde ese punto de vista, yo pregunto, ¿cuál de estas potencias de la matriz A no se puede hacer? Es decir, A por A se puede hacer, B por B se puede hacer, C por C se puede hacer. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuáles sí, cuáles no? A por A no y las otras sí. A por A no se puede. ¿Y cuál otra? No, las otras dos sí se puede. Las otras dos sí se pueden. Entonces quiero que empiecen a mirar ciertas características. Ya para como no alargarnos demasiado con este ejercicio, ustedes harán la cuenta. Perdón, esta sí se puede. Esta sí se puede también. Entonces quiero que vean que multiplicaciones de las mismas, es decir, potencias, cuando se multiplica varias veces una matriz, eso comúnmente o parece indicar que solo se puede cuando la matriz es cuadrada, es decir, cuando tiene el mismo número de filas que de columnas. En este caso, cuando yo trato de hacer A por A, los órdenes no van a coincidir, pues porque el número de filas o el número de columnas de la izquierda es distinto al número de filas de la derecha. Perdón. En ese sentido, uno puede ver cierta, por decirlo de alguna forma, cierta característica especial de las matrices cuadradas con respecto a la multiplicación. No tanto con respecto a los resultados en sí, sino con respecto a la posibilidad o no de realizar ciertas operaciones. Entonces las matrices cuadradas van a ser, y eso vamos a empezar a discutir a continuación, matrices distinguidas o matrices especiales dentro de este proceso de multiplicación de matrices. Y en particular, ciertas matrices cuadradas van a tener un rol muy especial en el cálculo de la multiplicación de matrices. Y a ese tipo de matrices es a lo que nosotros vamos a llamar, excúsenme por acá, la matriz identidad. Entonces quiero, antes de como cerrar esta primera parte, que analicemos a qué me refiero yo con la matriz identidad. Entonces, para eso, vamos a coger esta matriz muy especial. Esta matriz, que voy a llamar la matriz I, en este caso es una matriz de orden 2 por 2, y es una matriz que tiene una estructura muy familiar para nosotros, porque aparecía muchas veces en ciertos contextos en los sistemas de ecuaciones lineales. Es una matriz donde donde en la diagonal, entonces cuando hablo de la diagonal, me refiero a estos términos que aparecen sobre la posición mismo número de fila que mismo número de columna. Permítanme explicar. Esta posición es la posición 1, 1, es decir, primera fila, primera columna. Esta es la posición 2, 2, es decir, segunda fila, segunda columna. Esas posiciones donde el número de fila coincide con el número de columna es lo que uno llama la diagonal de la matriz, es decir, la diagonal que va hacia abajo, por decirlo de alguna forma.
En esta matriz y en esa diagonal van números 1 y en todo lo demás van solamente números 0. Esta matriz I es lo que vamos a llamar eventualmente la matriz identidad. Pero como va a haber muchas matrices identidad, a esta la vamos a llamar la matriz identidad de orden 2 por 2. Es decir, es una matriz de 2 por 2, donde en la diagonal hay unos y en todos los demás, en todas las demás posiciones de la matriz aparecen ceros. ¿Cuál es la razón de llamar a esta matriz la matriz identidad? Tomemos otra matriz también de orden 2 por 2. Entonces nos vamos a centrar en este momento en ciertas matrices que son las matrices cuadradas. Entonces tengo la matriz identidad de orden 2 por 2. Voy a coger cualquier otra matriz de orden 2 por 2. Por ejemplo, voy a coger esta matriz en particular y voy a hacer la multiplicación entre la matriz que cogí o que escogí y esta matriz identidad. ¿Cuánto daría o a qué sería igual el resultado de esa matriz, de esa multiplicación de matrices? Yo creo que el orden estamos todos de acuerdo, que sería de orden 2 por 2. ¿A qué sería igual el resultado de esa multiplicación? Rápidamente. Pues, profe, sería 4, 8, 27 y 3. ¿Todos de acuerdo con el resultado de esa operación? ¿Todos estamos de acuerdo? Por favor, confírmenme. Sí, profe. Sí, profe. Miren qué es lo que pasa de especial. Cuando yo cogí esta matriz, que es una matriz cualquiera, de 2 por 2, y la multipliqué por la matriz identidad, el resultado es exactamente la misma matriz que había multiplicado, que tenía originalmente, o que había multiplicado originalmente. Es decir, esta matriz tiene la característica especial que cuando yo la multiplico por cualquier otra matriz, el resultado va a ser esa misma otra matriz. Es como si la dejara quieta después de multiplicar. Yo cojo una matriz cualquiera, la multiplico por la identidad y me da efectivamente la misma matriz original que había escogido. Y esto pasa con cualquier matriz de 2 por 2. Y no solo eso, sino que pasa en cualquier organización. Si yo en vez de haber hecho esta multiplicación, en este caso particular, la hubiera hecho al revés, el resultado nuevamente sería esta misma matriz que tenía originalmente. Entonces, la matriz identidad es una matriz muy especial desde varios puntos de vista. En primer lugar, es una matriz que al multiplicarla con cualquier otra matriz, deja quieta la misma otra matriz. Y no solo eso, sino que ese efecto se produce al multiplicar en cualquier orden, en cualquier organización. Naturalmente, si tengo la matriz identidad de orden 2 por 2, la otra u otras matrices con que la vaya a multiplicar también tendrían que ser matrices de orden 2 por 2. Entonces, la matriz identidad es una matriz muy importante dentro de todas las matrices en el contexto de la multiplicación. Pero naturalmente, esta no es la única matriz que tiene esa propiedad. Si yo considero, por ejemplo, esta matriz de aquí abajo, que tiene la misma estructura, pero ahora es una matriz de orden 3 por 3, es decir, es una matriz que tiene unos en la diagonal, 0 en todo lo demás, y tiene 3 filas y 3 columnas. Esa también es una matriz identidad. Es una matriz cuadrada que tiene unos en la diagonal, que son las componentes II, es decir, la componente 1, 1, la componente 2, 2, en este caso la componente 3, 3, y en todas las demás componentes es igual a 0. Entonces, con esta matriz de orden 3 por 3,
cualquier otra matriz del mismo orden, voy a ponerla acá, del mismo orden de la identidad, al multiplicarla por la identidad, da como resultado la misma matriz. Es decir, si ustedes cogen cualquier matriz de 3 por 3 y la multiplican con esta matriz identidad, el resultado va a ser la misma matriz original que habían multiplicado. Entonces, esta es una matriz bastante importante, con una propiedad bastante especial. Y precisamente lo especial de esa matriz de identidad la convierte en base, por decirlo de alguna forma, para el establecimiento de otros conceptos de las matrices en general. Es decir, a partir de la matriz identidad, nosotros vamos a definir otro tipo de conceptos, especialmente el concepto que vendría a continuación, que es el concepto de inversa de una matriz. Pero ese concepto quisiera discutirlo en detalle después o en la segunda parte de la correspondiente clase. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta en este momento? No, profe. Entonces, para cerrar esta primera parte e irnos a pausa, y volveríamos para hablar del siguiente concepto, a ver si logro cómo desarrollar ese concepto para la posibilidad de que ustedes trabajen en grupo, quiero que miremos la siguiente situación. Consideremos las siguientes matrices. Entonces voy a coger solamente matrices cuadradas del mismo orden. Voy a coger la matriz A y voy a coger la pequeña de orden 2 por 2 para que no nos demoremos tanto en los cálculos. Entonces voy a escoger 3, 5, 10, menos 1. Voy a coger otra matriz del mismo orden, B igual a 3, perdón, orden 2 por 2. 3, 1, 5, 10. Y a partir de esas dos matrices voy a definir lo siguiente. Bueno, voy a coger otra matriz más, C. También de 2 por 2. Las escojo de 2 por 2 para que pueda multiplicar, o las escojo del mismo orden, cuadradas, para que pueda multiplicar en cualquier posibilidad. Tenemos 10, 8, 7 y 1. Y supongamos que a mí me piden calcular esta operación. ¿Cómo entenderían ustedes que esa operación debería realizarse? Es decir, me dicen coja A, me he hecho multiplique A por B por C. ¿Qué sería coger estas tres matrices, perdón, estas tres matrices y multiplicar esto de acá? ¿Cómo creen ustedes que uno desarrollaría, de acuerdo a la experiencia que ustedes tengan con otras operaciones, cómo creen ustedes que debería desarrollarse esta operación? ¿De qué manera uno calcularía una multiplicación no entre dos matrices, sino entre más de dos matrices? ¿Cómo lo harían ustedes? Si yo les pongo esto y les digo, háganme esa cuenta, ¿cómo se les ocurriría a ustedes que debería hacerse esa multiplicación? Pues, profe, primero se multiplica por B y el resultado por C. Efectivamente. Eso evoca o hace referencia a lo que uno llama la asociatividad de las operaciones. Es decir, que cuando uno tiene varias operaciones de la misma naturaleza que hacer, uno las hace de a parejas. Entonces, en este caso, el consejo es, y la pauta
con la que uno trabaja es primero multiplica estas dos y cuando tenga el resultado le multiplica el resultado de la derecha. Esa es la manera en la que uno multiplicaría no solo 3, sino más matrices. Si yo, por ejemplo, dijera en este caso A por B por C por A, por ejemplo, que sería pues poner estas mismas 3 y al final ponerle la matriz A acá, pues entonces lo que uno haría o lo que uno debería hacer es coger la multiplicación de estas dos, al resultado multiplicarle esta matriz de acá y al resultado de eso multiplicarle esta matriz de acá. Ir agrupando y asociando de a dos de izquierda a derecha. Primero hago esto, luego el resultado lo multiplico por esto y luego el resultado de todo esto lo multiplico por este de acá. Entonces, ahí tendríamos, por decirlo de alguna forma, la manera de calcular multiplicaciones, siempre y cuando se puedan hacer, claro está, entre más de dos matrices. Y ese tipo de multiplicación va a aparecer con mucha frecuencia. Entonces, yo quiero que aparte de estas dos operaciones, antes de irnos a descanso, hiciéramos estas dos también. Ojo. ¿Perdón? Yo creo que todos entendemos a qué me refiero con A al cuadrado por B, es decir, cojo A por B, esto sería lo mismo que decir A B. Y otra operación es esta, A por I por B por. Ustedes preguntarán, ¿y quién es la matriz I? Pues la matriz I es la matriz identidad, en este caso de orden 2 por 2. Cuando uno quiere especificar el orden de la matriz identidad, si no es claro en el contexto, lo que uno hace es escribir abajo el orden. Entonces, si yo quiero aclarar que esta es la matriz de orden 2 por 2, pues en este caso entonces yo pongo así. A por I, y abajo pongo el índice 2 por 2, para indicar que esta es la matriz identidad de 2 por 2, multiplicada por B, multiplicada por A. Tiene que ser de 2 por 2, porque si no, la multiplicación no se podría hacer. En algunos casos solo ponen el 2, los libros lo van a ver así como I sub 2, porque se asume que si es la identidad tiene el mismo número de filas que de columnas, o en otros contextos solo se pone I, para indicar que es la matriz identidad y el contexto le indica a uno que debería ser la matriz identidad de orden 2 por 2. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Y esperaría que esto no demorara más de 10 minuticos para poder irnos a pausa. Y es que, por favor, hagan estas 4 operaciones. A por B por C, A por B por C por A al cuadrado B, que eso es lo mismo que A por B, y A por I por B por A, donde I es la matriz identidad, en este caso de 2 por 2. ¿Sí estoy siendo claro con lo que estoy pidiendo? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Listo, pues. Por favor, 10 minuticos, lo revisamos y vamos a descanso.
¿Cómo van? Bien, profe, yo en la última. Listo, pues. Los demás, Sí, profe, también voy en la última. listo, pues. ¿Me pueden regalar la primera mientras tanto? A por B por C, ¿cuánto les dio? Para ir comparando. Alguien rápidamente que me diga, eso me dio 31, tanto. Dame un segundo. Por fila, por favor, me la lees. 31, 31, 325, menos 250, 200. listo. Bien. Por favor, los demás van confirmando ese resultado. A ver si les dio exactamente lo mismo. O si hay alguna discrepancia que debamos revisar. Mientras revisan y mientras terminan, ¿alguien me quiere regalar la segunda? Profe, en la primera no me cuadra la segunda fila. Ninguna de la segunda fila. Esto voy Sí, a poner señor. entonces por acá. Voy a poner aquí una interrogación. Y tú me dices cuál fue la segunda fila que te dio. ¿Cuánto te dio a ti entonces? Me dio en la segunda fila menos 270 y Y 216. 216. 216. Sí, señor. Listo. Quiero que los demás entren a opinar con respecto a estas dos o si hay una tercera opción para esa respuesta. Voy a ir haciendo por acá. Revisemos esta primera y ya después del descanso, si quieren, para que hagamos la pausa, revisamos las otras. Entonces, voy a hacer esto acá. Como les digo, primero uno multiplica de izquierda a derecha. Voy a hacer esa multiplicación rápidamente para ver qué decisión tomamos. Amarillo. No, no me deja solo la amarillo. Esta de acá. Listo. Entonces, esta, rápidamente. Esta me queda una de 2 por 2. Esto. Mejor así. Esta me queda 3 por 3, 9, más 25 me daría, me van corrigiendo si me equivoco. 9 más 25 me da 34. Sí, sí, sí. 3 por 1, 3, más 50 me da 53. 10 por 3 da 30, menos 5 da 25. Y 10 menos 10, aquí me da 0. ¿Sí? ¿Sí estoy bien con esa cuenta? Sí, profe, ya ahí me quedó mal, entonces sí daba el resultado de arriba. O sea, descartas este. Voy a Sí, sí, descartar. profe. Listo, pues. Los demás entonces están de acuerdo con el de arriba. Sí, sí. Sí, señor. Listo, pues. Si quieren, dejemos ahí. Si quieren, de vuelta del descanso para que tomen una pausa de 10 minuticos, porque se nos alargó un poquito esto y hacemos la pausa un poco tarde. Y si gustan,
o me dicen y revisamos las otras 3 cuentas para ver si estamos todos sobre la misma sintonía. Y después de que revisemos eso, entraría yo como a contextualizar el tema que viene. Yo creo que ya no alcanzamos hoy a hacer el trabajo en grupos que estaba pensando, entonces yo creo que lo dejaríamos para la clase del miércoles. Y pues ahí eso sería la segunda parte de la clase. Entonces hagamos una pausa de 10 minutos para realizar ese proceso. ¿Listo?
Bien. ¿Me oyen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Me podrían regalar los resultados de estas otras operaciones como para confirmar si estamos todos como con la misma idea? ¿Quién me regala esta operación de acá? El resultado de A por B por C por A. A mí me dio en el primer 3.343. ¿Otra vez? ¿3.000 qué? No te escuché Me bien. dio 3.343. Entonces yo escribo a ver si lo dice, entendí bien. 3.343, listo. Menos 170. Menos 170, los demás vayan confirmando, por favor. Abajo 1.250. 1.250, Al lado menos 1.450. 450. ¿Tendrías también el de esta? Sí, Regálamelo, por favor. 227. 327, 200, profe. 220, 227. listo. 159. 159, 315 315, y 530. 530. El último, este también lo tendrías, como para tener ahí un valor para que los demás cuestionen o estén de acuerdo, o ese no No, ese estaría. no alcancé, profe. No te preocupes entonces. Entonces, dejemos ese si quieren para que A mí para no me dio ser que una alguien lo tenga. respuesta. Dime, ¿tú lo tienes? No, hablo de A por B por C por A. A mí No. en la segunda columna me dio una respuesta diferente. Entonces, vamos a revisar eso. ¿Listo? Si ustedes miran esto, o sea, tengo A por B por C por A. Entonces, cuando hago las tres primeras, que es A por B por C, debería haberme dado este, porque ese ya lo habíamos confirmado. Entonces, esto debería ser igual a esto por este último de acá. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí, señor. Y entonces tú me dices que la segunda columna te dio cuánto, y lo comprobamos. A mí la segunda columna me dio 374 y menos 1050. Déjame revisar a ver. Entonces, la segunda columna sería este por este de acá, entonces sería 155 menos 325. Y 155 menos 325 a mí me da menos 170. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, Entonces este estaría bien. Por lo menos este primero. Y el segundo sería 250 menos 5, que eso sería 1250, positivo. Ah, no, este va negativo, perdón. Este es un menos, no lo había visto. Menos 1250, menos 200 daría menos 1450. Entonces, según mis cuentas, este estaría bien por lo menos en su segunda columna. sí, no, ya vi mi error, profe. Ya, perdón. Listo, pues. Bien. Listo. Entonces, como para avanzar, creo que estamos de acuerdo con este, o por lo menos yo he verificado este. Este, pues, podrían revisarlo y este último terminar de calcularlo, como para avanzar, a no ser que alguien tenga como alguna inquietud que quiera manifestar en este momento, o alguna duda que quisiera mencionar. Listo. Voy a proseguir con lo que tenía planeado para el día de hoy. Bien. Un concepto, y este es un concepto que va a ser, digamos que, fuerte en la teoría que se desarrollará posteriormente,
Un concepto importante en el contexto de las matrices es lo que uno conoce como la inversa de una matriz. De una manera formal, es decir, la definición estricta de ese concepto, es que la inversa de una matriz es otra matriz, tal que al multiplicarla con la matriz original me dé la matriz identidad, donde entendemos matriz identidad como la matriz que hemos discutido ahí arriba. Es decir, que si yo tengo una matriz y le quiero calcular o encontrar su inversa, lo que yo estoy buscando es otra matriz, tal que al hacer la multiplicación con la matriz original, me dé como resultado una matriz con esta estructura que estaba presentando acá. Unos en la diagonal y ceros en la demás componentes. Eso indica, y aquí empezamos como a desmenuzar ese concepto, que el concepto de inversa de una matriz solo tiene sentido para matrices cuadradas. Cuando yo hablo de una matriz cuadrada, a lo que hago referencia es a una matriz que tenga el mismo número de filas que de columnas. Entonces quiero que se den cuenta cómo, a pesar de que la multiplicación está definida en general para cualquier par de matrices que cumplan ciertas condiciones, claro está, el centro o el núcleo de la teoría importante con respecto a la multiplicación está dada en las matrices cuadradas. Entonces, para este concepto de inversa y para muchos otros conceptos que veremos después, nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente en matrices cuadradas. Y entonces, dada una matriz cuadrada cualquiera, nosotros definimos la inversa de esa matriz como una matriz del mismo orden que la matriz original. Es decir, si la matriz original es de orden 3×3, la inversa sí existe, porque vamos a ver eventualmente que no todas las matrices tienen inversa, pero la inversa debería ser una matriz también del mismo orden 3×3. Entonces, si yo tengo una matriz cuadrada de 3×3, su inversa debería ser de 3×3. Si la matriz es de orden 4×4, su inversa debería ser de 4×4. Y la definición de lo que es la inversa es que esa inversa, al multiplicarla por la matriz original, por ambos lados, porque como son matrices cuadradas, la multiplicación se va a poder hacer tanto por izquierda como por derecha, pero en ambos lados, o por ambos lados, el resultado siempre tendría que ser la matriz identidad. Esa es la idea de la matriz inversa. Una matriz que coja cualquier, o sea, es una matriz que al multiplicarla con la matriz original me produzca la matriz identidad. Para ejemplificar el concepto, y ya más adelante, no sé si hoy mismo, pero por lo menos en la próxima o a más tardar en la próxima clase, vamos a discutir cómo calcular la inversa, pero para que entendamos la idea, miremos este ejemplo. Voy a coger una matriz muy sencillita, de orden 2×2, y quiero que se den cuenta que cuando yo cojo esta matriz, no pregunten cómo se calculó, simplemente vamos a verificar esa matriz. Cuando yo cojo esta matriz y la multiplico por la matriz original, por ambos lados, el resultado efectivamente es la matriz identidad. Es decir, si yo cojo esta matriz y la multiplico por esta, el resultado es 1, 0, 0, 1. Y si multiplico al revés, también me va a dar 1, 0, 0, 1.
Entonces, en este caso, esta matriz diríamos que es la inversa de esta matriz A. Y uno denota eso, y vamos a entrar con la notación, se escribe, se denota, o la inversa se denota, más bien, inversa se escribe o denota como A a la menos 1, haciendo evocación a el concepto de inversa que nosotros hemos manejado para otro tipo de números. Es decir, si a mí me dan A a la menos 1 es una matriz que al multiplicarla por A, por ambos lados, me dé la matriz identidad. En este caso, entonces, A a la menos 1 o la inversa de A sería precisamente esta matriz. Yo quiero clarificar que en este momento no he determinado o no hemos hablado de dónde se calculó o cómo se calculó esta matriz. Lo único que estamos revisando en este momento, o lo único que estamos mirando efectivamente, es que esta matriz es la inversa de esta matriz de acá. ¿Cómo lo verificamos? Multiplicando a las dos matrices y revisando que efectivamente el resultado es la matriz identidad. La pregunta naturalmente es, y es la pregunta que voy a empezar a desarrollar, esperaría que a partir de la próxima clase, en detalle. La pregunta es, si a mí me dan una matriz, ¿cómo hago yo para obtener su inversa? Y vamos a ver que en ese proceso de encontrar la inversa de una matriz, aparece nuevamente el proceso de escalonamiento de Gauss-Jordan. Pero yo quiero mirar eso con detalle la próxima clase, porque es un proceso, no digamos que complicado, pero sí es un proceso, digamos, que requiere cierta atención. Ustedes se habrán dado cuenta o se dieron cuenta que el proceso de Gauss-Jordan era un proceso que había que tomar con muchísimo cuidado. De la misma forma, este proceso, para encontrar la inversa de una matriz, también tendremos que determinarlo con muchísimo cuidado. Lo que quiero que nos llevemos hoy con respecto a este concepto es qué es lo que significa o qué es lo que interpreta el concepto de inversa de una matriz. Entonces, cuando yo estoy buscando la inversa de una matriz, que la próxima clase discutiremos cómo, cuando yo encuentro o busco la inversa de una matriz, lo que estoy buscando es una matriz que al multiplicar la matriz original me dé efectivamente la matriz identidad. No sé si estoy siendo claro con la idea por el momento. Todavía no vamos a discutir el proceso de cálculo. Digamos que esa es la pregunta que dejamos abierta para la próxima sesión. La pregunta es, ¿cómo hago para calcular la inversa de una matriz específica? En este caso fue porque ya me la había dado alguien y yo simplemente lo que hice fue comprobar que efectivamente era la inversa. Pero si yo no tengo la inversa y quiero calcularla, ¿cuál es el procedimiento? Y esta pregunta va atada a otra pregunta que es, ¿cómo hago para determinar cuando una matriz no tiene inversa? Porque vamos a ver que hay matrices cuadradas, y todo esto es en el contexto de las matrices cuadradas. Vamos a ver que hay matrices cuadradas que no van a tener inversa, es decir, que no va a haber ninguna matriz que al multiplicarla nos dé la matriz identidad. Esas son las preguntas que quedan planteadas, que son preguntas de orden operativo y que van a resolverse, como les decía, a partir de un proceso
similar, casi idéntico al proceso de Gauss-Jordan. Por eso también era muy importante para mí que ustedes manejaran ese método, porque no solo se usa para sistemas de ecuaciones lineales, sino que también lo vamos a utilizar para este caso específico. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es clara la idea que estoy planteando? Sí, profe, claro. Listo, pues, o sea, yo sé que en este momento estas preguntas que tengo al final son las preguntas que están rondando con respecto al concepto. Y es, ¿cómo hago yo para encontrar la inversa de una matriz? Aquí fue porque me la dieron y aquí verificamos que efectivamente fuera la inversa. Pero si a mí no me la dan, ¿yo cómo hago para calcular? Ese proceso quiero discutirlo en detalle la próxima clase. O sea, no, el tiempo que nos queda hoy no me da para desarrollar ese método con tranquilidad, porque digamos que hay varios aspectos que quisiera que no apresuráramos. Entonces prefiero dejar hasta aquí hoy y la próxima clase, ya con el tiempo con el que contamos, poder determinar ese método para encontrar la inversa de una matriz. Esto era como lo que quería mencionarles hoy acerca de ese producto de matrices. Dense cuenta que el centro de todos los conceptos que hemos discutido hoy, inversa, identidad, las propiedades, todo ha estado en el contexto de la multiplicación de matrices. Es una operación muy importante. Por eso yo también he enfatizado mucho en que ustedes hagan los cálculos de manera correcta. A partir de la próxima clase vamos a ver procesos operativos para encontrar inversas de matrices y la utilidad que tiene ese concepto en algunas aplicaciones. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. Entonces, si no hay ninguna inquietud y no hay ninguna pregunta, pues entonces dejaríamos por hoy hasta aquí. Como les digo, pues todavía nos queda un poco de tiempo, pero lo que vendría a continuación requiere más tiempo que con el que contamos el día de hoy. Entonces prefiero la próxima clase atacar ese proceso en toda la hora de clase que tenemos. Entonces, si no hay preguntas, nos veríamos el miércoles. Muchas gracias por su tiempo. El miércoles volvería a consultar quienes están dispuestos para el próximo viernes a asistir en presencialidad. Y bueno, y quienes pueden, y también tendríamos que revisar el aforo y todas las condiciones que ha establecido la universidad para decidir quiénes recibirían la clase presencial, como para establecer esa información que la facultad me la está solicitando. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Si no hay preguntas, nos veríamos el miércoles. Que estén muy bien.